Buenas mañanas y buenas tardes, buenas mañanas en América, buenas tardes aquí en España y en Europa. Tenemos el placer de comenzar este coloquio internacional sobre las milicias, el contexto del federalismo y de las revoluciones liberales, tanto en México como en Centroamérica, que culminan una serie, un seminario de trabajo intenso que llevamos ya meses atrás y que tienen por objetivo tener no solamente este coloquio, sino también intercambio de conocimientos, intercambio también de pareceres y enriquecimiento entre todos los participantes. Muchísimas gracias a todos los 16 participantes, 15 ponencias. Vais a tener 15, 14, 16 minutos, alrededor de 15 minutos. Y el objetivo no solamente es plantear ejes centrales, sino también, como decía, en los conversatorios y en las interlocuciones entre todos y entre todas, llegar a un conocimiento central, global, tanto de esos primeros momentos de la República Federal en México como en Centroamérica, sobre, obviamente, sobre las milicias cívicas en ambos territorios. Cedo la palabra a Joaquín y, sin más dilación, empezamos el coloquio. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos y buen día. Es un gusto tenerlos por acá. Es para nosotros muy grato, ¿no? Tener este primer encuentro ya, digamos, más abierto para discutir, para dialogar y para perfilar lo que será una futura publicación de esta temática que ya Manuel ha adelantado y en la cual pues estamos muy contentos por tener justamente a los especialistas, ¿no? Que han trabajado o que se han adentrado más recientemente, pero que conocen muy bien a la milicia cívica, tanto en México como en Centroamérica, durante las primeras décadas de vida independiente, ¿no? Entonces, agradecerles que se encuentren con nosotros. Ya más adelante seguramente contaremos con la presencia de tanto público como otros colegas, otros y otras colegas que estarán presentando. Agradecer de antemano que igual un poco más tarde estarán con nosotros el doctor José Antonio Serrano, del Colegio de Michoacán, y la doctora Claudia Ceja, de la Universidad Autónoma de Querétaro, como comentaristas de este coloquio, y que también lo serán de la obra en su publicación, ¿no? Entonces, para no detenerme más, le doy la bienvenida a la primera mesa al doctor Eliud Santiago Aparicio, que nos hace favor de acompañarnos desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que intervendrá con el siguiente tema: los ángeles en armas, las milicias cívicas poblanas, 1821-1824. Adelante y bienvenido, doctor Eliud. Muchas gracias. Hola, buenos días. Voy a tratar de compartir una presentación que tengo. A ver. No, es que no me aparece la opción. En la flecha hacia arriba, por el centro del... pero en ventana nada más no me aparece abierta. En ventana. No me aparece la presentación de PowerPoint. ¿Ya está abierta, Eliud? Ya está abierta. ¿Ya? A ver, voy a intentar. Ok, ya me parece. Perfecto. Bueno, muy bien. Esperamos que ya se Ahí pueda. Está, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, buenos días a ustedes, a los organizadores. Un agradecimiento por permitir compartir estas ideas con ustedes. Y bueno, también agradecerles por haberme adelantado un poquito la presentación, ya que tengo docencia en unos momentos. Entonces, la verdad les agradezco mucho que me tuvieran en esa consideración. Bueno, el tema, como ya se presentó, es sobre la milicia cívica poblana. Generalmente el punto de partida tiene que ser el límite 1835 con la disolución formal. Sin embargo, Puebla tuvo un proceso particular y el punto de corte tiene que ser en 1834, un año antes, porque sufrió 3 asedios en 1832, 33 y 1834, y una disolución de las milicias cívicas por el general se me escapa el nombre, que fue
Guadalupe Victoria. Entonces, esto es importante señalar porque tuvo un proceso aparte, singular. Ahora bien, en cuanto a la historiografía se refiere solamente a Alicia Tecuanguey Sandoval, ha escrito sobre las milicias cívicas en Puebla. Entonces, es importantísimo haberla consultado. En primer lugar, porque es un punto de partida. ¿Qué documentos consultó, qué fondos, qué archivos, para también yo volver a consultar y a la vez buscar otros documentos que quizá ella no pudo, no tuvo acceso en su momento, que no pudo consultar. Ahora, el segundo lugar es establecer una discusión con la autora, porque al ser la única que ha trabajado las milicias en Puebla, eso me obligó a entablar una discusión solamente con ella y con otros autores, pero principalmente con ella. Ahora, los objetivos. El capítulo tiene, generalmente se basa en 3 objetivos, que es el reclutamiento, el financiamiento y su participación, tanto en las cuestiones internas que les acabo de mencionar, los sitios que tuvo en el 32, 33 y 34, así como su participación o intento de participación durante la guerra contra España en el 1829. Ahora, las fuentes que yo consulté son principalmente las actas y los documentos de Cabildo de Puebla, porque como bueno, probablemente no todos sepan, el archivo del Estado de Puebla, desgraciadamente, para el siglo XIX tiene muy poca información. Entonces, lo que yo pude consultar o lo que tuve que consultar fueron quizá algunos documentos no tan convencionales o no tan empleados, que son las memorias de relaciones interiores y exteriores, que también dan información respecto a las milicias en general, en todo el país. Y también consulté las memorias del gobernador de Puebla y el Fondo de Gobernación sin Sección del AGN. Bueno, entrando al primer punto que me gustaría señalar es que el reclutamiento, como los especialistas saben, en el siglo XIX generalmente fue a través de la leva o el sorteo, o en el caso de las milicias fue ante la coacción de perder la ciudadanía. Entonces hubo resistencia que yo encontré que a la gente no le interesaba realmente enrolarse. Entonces, además hubo unos problemas que quizá no habían sido tan considerados, como es la cuestión demográfica. Y en el caso particular de Puebla, el nacimiento de hombres era menor al de mujeres y por otro lado morían más hombres que mujeres. Entonces esto nos lleva a explicar por qué. Hago un análisis muy breve biológico, porque los hombres tienen menos resistencia y su sistema inmunológico es más débil, pero hay otras causas también que afectaban al reclutamiento. Por supuesto, los que buscaban la excepción, que era muy importante también para el financiamiento, pero hay otros elementos que son las epidemias. Por ejemplo, el cólera en 1833 fue un elemento muy importante para disminuir el reclutamiento, y otro que es todavía más importante y más común es que, por ejemplo, en el Padrón de la Ciudad de México de 1842 se descubrió que los poblanos eran el segundo, bueno, Puebla de Los Ángeles era la segunda ciudad que más personas iban de Puebla a vivir a la Ciudad de México, lo que también disminuía las posibilidades de reclutar hombres. Ahora, el perfil socioeconómico de las milicias, establezco una discusión con la doctora Tecuanguey. Ella menciona que tiene un carácter popular. Sin embargo, creo que habría que matizar, de acuerdo a los registros que encontré, el Estado Mayor estaba conformado por la élite comercial y militar, militares retirados. Esto quiere decir que si en la época colonial generalmente las milicias urbanas o provinciales estaban comandadas por la aristocracia, podemos observar que hubo una cierta continuidad, que en el México republicano quien lideraba a las milicias seguían siendo las élites, tanto comerciales, políticas y militares, los militares retirados. Ahora bien, en cuanto a la tropa del soldado raso, por ejemplo, al sargento, sí podemos decir que poseía ese carácter popular, y aquí encontré, por ejemplo, un padrón que se hizo en 1831 que nos dice que efectivamente los artesanos, sobre todo del ramo textil y de la harina, que son los principales según Guy Thompson, en Puebla, entonces son la base. Los jornaleros también son muy importantes, y también los comerciantes. Ahora bien, me detengo un breve y hago un breve paréntesis que me gustaría señalar qué entienden los poblanos por jornalero, porque hay una discusión que se ha entablado, que cada estado, o en su momento, o más adelante, cada provincia, cada departamento entiende jornalero
de una manera muy diferente, ¿no? Es lo que Alexander nos ha mencionado en su libro, y aquí jornalero lo que entienden los poblanos es aquel hombre que si deja de trabajar se queda sin comer porque no recibe su jornal, entonces ellos eran exceptuados del servicio miliciano. Ahora bien, ya vamos a pasar al otro tema, que es el financiamiento. Desgraciadamente, en 1829 se creó un reglamento de Puebla. Ese no lo encontró la doctora Alicia, no lo encontré. Lo busqué en el AGN, lo busqué aquí en varios repositorios, y desgraciadamente no lo hallé, pero podemos decir a través de los decretos que el gobernador publicaba, algunos indicios de cómo se llevó a cabo, cómo se practicó este reglamento que ha sido pues, prácticamente desconocido en su totalidad. Ahora bien, el financiamiento fue de diversas maneras, lo encontré. Una, que es la más común, de la contribución de los exceptuados. El segundo, que la infantería y la caballería se veía presentarse con armas. Aquellos hombres que se ocultaban o que no querían participar en el servicio miliciano también eran multados. Otro elemento es que, y me llama la atención, que muchos del propio Estado Mayor, de la oficialidad, donaban armas para equipar a sus milicianos. El ayuntamiento colectaba dinero, que ese dinero posteriormente el ayuntamiento no lo utilizaba para las milicias, lo utilizaba para fines que en las actas de cabildo no se especificaron, pero que se habían utilizado para otros fines. Y también en épocas de crisis, por ejemplo, durante los sitios en el 1832, cuando Santana se pronuncia en contra de Anastasio Bustamante, es importante señalar que el gobernador Julián manda a crear impuestos indirectos, el impuesto a las alcabalas, y el otro lado el impuesto per cápita, o sea, el impuesto por persona. Entonces, para financiar las milicias cambiaba mucho en épocas de paz, que son los primeros, y los últimos dos era más agresivo el financiamiento. Y para finalizar, para no extenderme más, me gustaría señalar un elemento que la doctora Alicia dejó de lado o que no encontró en la documentación y que afortunadamente está en el AGN y en las memorias de Relaciones Interiores y Exteriores. Obviamente, como sabemos, en el intento de reconquista español de 1829, la guerra se llevó en el norte, ¿no? En Tampico. Sin embargo, Puebla tuvo que enviar junto a las milicias de la Ciudad de México y otras a sus milicianos. El 6º batallón, que sospecho estaba formado por los habitantes de Cuetzalan, de Zacapuaxtla, porque la documentación no es específica cómo está conformada, solamente hay información de que es enviada. Entonces, este 6º batallón, lo que nos dice el gobernador de Puebla, que está descontento porque las personas estaban en una situación muy complicada, dado que no se les suministraba su haber. Eso es importante señalarlo porque las milicias cívicas generalmente se les ha acusado de inoperancia, pero también hay que señalar que debido a la falta de financiamiento, muchas de estas milicias desertaban o vendían su vestido, o vendían su equipo, vendían todo su armamento para sobrevivir. Y aquí hay una comunicación que Furlong, el gobernador de Puebla, hace, ¿no?, al ministro de Guerra y Marina, que las tropas de reserva del ejército mexicano están precisamente en Jalapa y que no están recibiendo alimentos. Entonces, voy a leer muy rápidamente para más o menos bosquejar cómo fue, aunque no entraron en combate, cómo fue su vida en ese acantonamiento, ¿no? Aquellos infelices llegaron al extremo de morirse materialmente de hambre, después de haber enajenado todas sus prendas, porque ni la comisaría, ni el general de la división, ni los particulares, ni nadie los auxiliaba con un grano siquiera. A tal extremo de escasez fue consiguiente la deserción de mucha parte del batallón, la que se aumentó también por la befa que se le hacía a causa de que se hallaban desnudos y hambrientos. La befa, la mofa, la burla que le hacían las personas de Jalapa. Y en términos generales, yo encuentro que, y bueno, discuto también con la doctora Alicia, que efectivamente no fueron elegibles para la guerra, pero tampoco fueron inoperantes, como ella lo señala. Creo que también en el sitio de 1832, que se enfrentaron a un Santana con 4,000 efectivos, fueron superados numéricamente hablando, y no es que fueran inoperantes, es que simplemente
no pudieron, ante una superioridad numérica, no pudieron resistir. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es darle quizá otra explicación, otras matizaciones, para que ambos trabajos, tanto el de la doctora Alicia como se puedan complementar, porque el trabajo de la doctora Alicia es muy bueno, pero habría que quizás analizarlo a partir de otros expedientes, como yo intenté hacerlo, a partir de otros fondos e incluso a partir de documentación que no está aquí en Puebla, como en el AGN. Y bueno, con esto cierro mi participación y le reitero mi agradecimiento. Y bueno, estoy aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Eliud. Además de tener este tiempo que nos brindas, ¿no? En las circunstancias de tu cuestión laboral, ¿no? El que puedas estar adelantando tu ponencia. Te agradecemos también estas reflexiones. Ahora que concluya la mesa, pues lo vamos discutiendo, ¿no? Lo vamos comentando aquí con el público que ya se nutrió más. Les damos la bienvenida tanto a los compañeros de CIAL que ya se encuentran por aquí, Bisami, Sergio, Juanvi, ¿no? Como a los mismos participantes, Rosa, bienvenida, Alexander, Aarón, Eduardo, y no recuerdo quién más es de los que no estaban todavía por acá. José Antonio Serrano ya estaba aquí, pero acaba de salir. Bueno, continuamos entonces con la segunda ponencia, con un texto, una colaboración que Anastasio, Anaya Gil y su hermano Fernando Anaya Gil van a presentarnos sobre Valladolid. En este caso, Anastasio será el que nos hable a nombre de ambos, ¿no? El caso de Anastasio nos acompaña de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, ¿no? Y por su parte, Fernando, que pertenece labora en el Museo de Sitio Casa de Morelos, de Lina, aquí mismo también en Michoacán, y su ponencia lleva el nombre, Ciudadanos Armados, el sostén del federalismo en Michoacán, 1823-1835. Bienvenido y adelante, querido Anastasio. Tienes apagado tu micro. Muchas gracias a todos. Es un gusto, es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias al doctor Manuel y a Joaquín por hacernos esta cordial invitación. Desafortunadamente mi hermano no pudo estar presente por cuestiones médicas, pero me dejó la batuta aquí en la exposición y a ver cómo sale. Ok, aquí ya se está haciendo más grande. Bien. ¿Sí se ve ahí, Joaquín? Se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, este artículo denominado Ciudadanos Armados, el sostén del federalismo en Michoacán, 1823-1835, es un breve artículo que consta de 14 páginas. Para la elaboración de este artículo se consultaron los siguientes archivos: el Archivo Histórico Municipal de Morelia, el Archivo Histórico del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el Archivo Histórico del Municipio de Morelia, el Archivo Histórico del Municipio de Pátzcuaro, el Archivo Histórico Casa Morelos y el Archivo General Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán, así como también se consultó el periódico El Astro Morellano. La introducción, las presentes líneas tienen la intención de ofrecer un análisis de la milicia ciudadana durante la etapa fundacional de Michoacán, es decir, durante el tránsito de la provincia del Primer Imperio Mexicano a Estado integrante de la Federación Mexicana. Del mismo modo se explicará el proceso formativo evolutivo de la citada Fuerza Armada y su protagonismo en los principales acontecimientos políticos militares de la entidad durante la Primera República Federal. Este artículo consta de 3 subtemas denominados El fin de un imperio y el parteaguas de la milicia ciudadana en Michoacán, golpes de mando y erradicación miliciana, de clave y resistencia. El primer subtema a desarrollar es el fin de un imperio y el parteaguas de la milicia ciudadana en Michoacán. De aquí saqué estos
4 puntos son los más importantes, son las ideas principales para entender un poco cada subtema. Empezaré primero hablando del colapso del imperio y el plan de Casamata. Durante diciembre de 1822, los levantamientos llevados en Veracruz y la creación del plan de Casamata pusieron fin al régimen de Agustín de Iturbide. Esto generó un poder donde las provincias recuperaron facultades autonómicas. Para evitar dicha fragmentación, en el territorio se iniciaron diálogos en la Junta Militar y en los representantes de las provincias para definir el futuro de la nación. Durante 1823 asumió en el mando militar de Michoacán el brigadier Joaquín Parres, con la misión de asegurar la lealtad de la provincia al gobierno de la Ciudad de México. Una de las principales acciones fueron llevar a cabo el desmantelamiento de la tropa y milicia que sospechaba seguía siendo fiel a Agustín de Iturbide. Este brigadier Joaquín Parres, asimismo, llevó a cabo la creación de la milicia cívica ante la inexistencia de las fuerzas locales en gran parte de la provincia. Parres impulsó la formación de una milicia ciudadana, donde estuvo en comunicación activa con los ayuntamientos de Pátzcuaro y Guaniqueo para llevar a cabo la institucionalización de las fuerzas, viéndolas como el apoyo de la libertad. Asimismo, utilizó estas nuevas milicias para socavar la influencia iturbidista y someter a algunos grupos armados en la región de Terracaliente y el oriente de Michoacán. La institucionalización y el estancamiento. Tras la salida de Parres, en 1824, asumió dicha comandancia el brigadier Miguel Barragán, que continuó con la labor miliciana. Sin embargo, al consolidarse Michoacán como un estado federado bajo la gobernatura de Antonio de Castro, el proceso se ralentizó por 2 razones: por una crisis económica y por cuestiones políticas. Al obtener, en cuestión política, se llevó a cabo una autonomía federal donde las élites locales priorizaron la creación de las instituciones políticas sobre la milicia. Durante la crisis, la administración carecía de fondos y los reglamentos de 1822 y 1823 presentaban vacíos legales que dificultaban el sostenimiento y financiamiento de la tropa. Asimismo, para 1827, durante el declive, el estado de la milicia cívica era crítico. El gobernador Castro informó que aunque había 1,859 cívicos, estos se encontraban en condiciones miserables, sin uniformes, sin armas y sin presupuesto. Para esto, el Congreso local presionó a Castro para reestructurar sus fuerzas. Castro se justificó culpando la deficiencia de las leyes nacionales. Aunque en 1827 se aprobó una nueva legislación, los conflictos políticos impidieron que Castro la implementara antes de dejar su cargo. En el segundo subtema, denominado golpes de mando y radicalización miliciana, hablaré acerca de que la milicia cívica se convirtió en un campo de batalla político y militar, donde estos dejaron de ser cuerpos de seguridad para transformarse en brazo armado de las facciones políticas, determinando quién gobernara el Estado. Las ideas principales de este subtema es el golpe de 1827, la expulsión de los españoles, la era de José Trinidad Salgado, 1827-1830, y el conflicto del régimen de Bustamante y la caída. Para 1827 se llevó a cabo una fuerte tensión entre federalistas radicales y centralistas conservadores. Debido al resentimiento español, la facción federalista utilizó 2 estrategias: la vía institucional y la vía armada. Para el caso de la vía armada, se llevaron a cabo diversos levantamientos de las milicias cívicas, lideradas por Ignacio Vázquez. Asimismo, por la vía institucional, se presentaron diversas iniciativas por parte del Congreso local para llevar a cabo la expulsión de los españoles. El gobernador Antonio de Castro fue traicionado por sus propias tropas
y el comandante general Vicente Filisola, quien actuó en complicidad con los rebeldes. El asedio de Valladolid forzó a la aprobación de la ley de expulsión de los españoles y provocó la renuncia de Castro, permitiendo que la coalición federalista tomara poder. Posteriormente, durante la era de José Trinidad Salgado, la milicia cívica experimentó una transformación profunda. Se llevaron a cabo diversas políticas, se llevó un control legal y se llevó a cabo una intervención nacional. Para el caso de la política, Salgado fortaleció la milicia. Para 1829, esta contaba con casi 6,000 efectivos, entre infantería, caballería y artillería. El control legal: se promulgaron leyes que otorgaban al gobernador facultades extraordinarias para nombrar jefes y organizar tropas, convirtiendo a los milicianos en un sostén de su soberanía estatal. Mediante la intervención nacional, Salgado usó este ejército para influir en la política federal, movilizando las tropas a favor de Vicente Guerrero, tras la polémica elección presidencial de 1828. El conflicto con el régimen de Bustamante y la caída. La estabilidad terminó con el Plan de Jalapa, que llevó a Anastasio Bustamante a la presidencia nacional y desplazó a Guerrero. Para esto, Michoacán se vio fracturado. Hubo una división interna, hubo una resistencia armada, lo cual llevó a un desenlace. Para el caso de la división interna, algunas milicias como la de Pátzcuaro se unieron a Anastasio Bustamante, rompiendo la cohesión que José María Trinidad Salgado había logrado. Se llevó a cabo una resistencia armada. Salgado y el general Juan José Codallos abandonaron la capital para iniciar una guerra de guerrillas en el Bajío y la Tierra Caliente, apoyado por los líderes locales como Gordiano Guzmán. Este desenlace permitió que la resistencia federalista se debilitara tras el fusilamiento de Vicente Guerrero. Tras ser derrotado, Salgado fue arrestado y Codallos fusilado en 1831. El siguiente subtema, denominado Declave y resistencia de la milicia cívica en Michoacán. Las tres principales ideas de este subtema es el proyecto de Bustamante y Diego Moreno, la inestabilidad política y el regreso de Salgado, y la declave definitiva. Con la llegada de Anastasio Bustamante a la presidencia, se impulsó un plan para fortalecer al ejército regular y restar poder a las milicias de los estados. Para el caso de Michoacán, el gobernador Diego Moreno recibió facultades extraordinarias para enfrentar la resistencia de Salgado y Codallos. Moreno encontró en él una fuerza fragmentada y politizada, con oficiales insubordinados y tropas influenciadas por ideas federalistas. Asimismo, se purgó a los elementos cercanos al antiguo régimen, integró a los trabajadores de haciendas y financió la milicia con recursos de clases acaudalados. Los resultados: aunque se redujeron las plazas, algunos batallones alcanzaron una disciplina similar a la del ejército regular, siendo condecorados por el gobierno central. La inestabilidad política y el regreso de Salgado. Salgado intentó reconstruir a la milicia tras el desgaste de la guerra, ordenando pugnas de oficiales y buscando recuperar armamento perdido o vendido por desertores. Asimismo, estos esfuerzos fueron interrumpidos por el pronunciamiento de Ignacio Escalada, lo que obligó al gobierno a huir temporalmente. La declave definitiva. Hacia 1834, el debate nacional giraba en torno al centralismo, aunque el gobierno federal intentó fortalecer las milicias estatales para frenar al ejército, y la desilusión del Congreso frustraron estos avances. También de aquí mismo podemos analizar la desaparición de la milicia, de cual tras la victoria centralista se impulsó una política de desarme y persecución, donde los restos de la milicia cívica fueron absorbidos por la milicia activa o simplemente desaparecieron.
Para inicios de 1835, el informe de gobierno fue lapidario. Una milicia cívica que llegó a tener 4,000 fusiles habían desaparecido absolutamente. Y por último, y a manera de conclusión, podemos decir que las milicias cívicas no fueron cuerpos neutrales, fueron instrumentos sumamente politizados que permitieron a las élites regionales disputar el rumbo del Estado, pero de cuya dependencia de las facciones políticas terminó causando su propia destrucción ante el avance del centralismo. Y con eso termino todo, mi querido Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Tacho, por la intervención a nombre tanto tuya como de Fernando. Muy interesante esta perspectiva, ¿no? De otro de los espacios muy significativos. Ya no ahondé más con la intervención de Eliud respecto a Puebla, ¿no? Pero es crucial para esta primera etapa de la vida independiente, y no se diga la provincia también de Valladolid, Michoacán, Morelia, posteriormente como capital, ¿no? Nos encuentra Mario Zúñiga, entonces podemos avanzar a los comentarios, tanto para Eliud como para Anastasio. Si gustan tomar la palabra, levantar la mano o directamente comenzar alguna intervención. Ya se encuentra con nosotros el doctor José Antonio Serrano del Colegio de Michoacán, quien nos aceptó amablemente la invitación a ser comentarista de estas 2 jornadas del día de hoy y de mañana. Cualquiera de los que estén en el público, entre los propios participantes del proyecto como de nuestros invitados, pueden hacer las intervenciones, preguntas, cualquier tipo de comentario es bienvenido. Entonces, adelante, quienes gusten tomar la palabra. Buenas, ¿me oyen, Joaquín? Sí, José Antonio, bienvenido. Muy buen día. Tengo un problema, no sé por qué, tengo un problema con mi, ¿cómo se llama? Con mi cámara, no la puedo mover, ni la puedo usar, ni la puedo hacer nada. Bueno, te escuchamos. Pero, ¿me escuchan? Bueno, muy buenos días, pues ¿me oyen bien? Sí, muy bien. Es que yo no los veo y eso Bueno, muy buenos días a todos, gracias por la invitación realmente. Pues estas 2 ponencias me han sido especialmente interesantes porque no nada más el tema. Bueno, primero felicidades por organizar este seminario que se va a convertir en un libro. Segundo, qué bueno que se relaciona México y los países centroamericanos. Eso también es una cosa que me toca directamente y me da mucho agrado. Yo lo que tenía era 2 comentarios, uno para Eliud y en general para el seminario. Está relacionado con el papel social, el arraigo social de las milicias y sobre todo sus posibilidades políticas de negociación de la base social de las milicias con los grupos políticos. Y ahí lo relaciona directamente con Michoacán, donde los contrastes en ambos estados pues son muy evidentes. Sobre todo con Salgado en Michoacán, la milicia cívica se convierte en la plataforma muy importante, como acabamos de oír, muy importante del conflicto político que hay ahí entre estos que yo he denominado liberales radicales y que se ha denominado así, con un liberalismo moderado, sobre todo de Morelia, Salgado contra todo el grupo de eso. Y en el caso de Puebla es otro. Yo recomendaría mucho, Eliud, sí basarse, y sé que te interesa muchísimo, la cuestión de la historia social de la milicia. Pero yo recomiendo que no habría que perder también como desde el gobierno hay un intento, o no, eso me lo pregunto después de leer a Puebla a través de Alicia, de si hay dentro de esta élite política o estas élites políticas, que sé que en Puebla no están tan enfrentados, de movilizar a su favor, a sus banderas y en el espacio público político a las milicias cívicas. Entonces, yo lo que recomendaría sería eso, tratar de sí dar un panorama, sí de la historia social, sí de quiénes son los que toman quienes se reclutan, el reclutamiento,
quiénes son sus oficiales. Yo ahí no estaría de acuerdo con tu lectura de Alicia de que los oficiales son grupos populares. No lo veo en sus escritos hasta donde me acuerdo. Sí habla de que la cuestión social, pero de la tropa, no de los oficiales. En general, los oficiales casi en todas las milicias que yo he visto no son parte de los grupos populares, o al contrario, y ahí viene el tema, como en algunos lugares sucede, que tratan de evitar que las milicias se conviertan en un ascenso político de estos grupos populares, ¿no? Esa siempre va a ser esa tensión. Entonces, yo lo que recomendaría en este caso es sí tener muy, muy, muy presente que la milicia cívica tiene un componente social, pero en particular tiene un componente de medio de negociación o de enfrentamiento entre los grupos políticos estatales. Salgado y su grupo es lo más evidente, o Romero en San Luis Potosí, o en Chiapas, o Gutiérrez, o de control, y ahí viene el contraste, o de control de la milicia en el caso de Luis de Cotázar y todo su grupo en Guanajuato. En Zacatecas también es otro elemento. Pero bueno, me gustaron las dos ponencias, ya que se están viendo textos, pues sí, 14 páginas, sí, no creo que sea un capítulo completo. Sé que es un avance, pero no sé si después van a hablar. Y bueno, yo un poco me voy disculpando porque ahora nos acaban de poner una reunión extraordinaria en el Centro de Estudios Históricos. Me puedo quedar a oír los demás comentarios para estas dos ponencias. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, José Antonio. Por el tiempo igual, por la presencia, y pues entendemos los imponderables, ¿no? Adelante, si quieren, en el mismo orden, Eliud y luego Anastasio. Ahora ya te vemos, José Antonio. Sí, gracias. Ahora sí. Un saludo, doctor Serrano. Muchas gracias. No, que ya nos íbamos a hablar de tú. Me cuesta trabajo, perdón. Lo vas a asustar con esa voz tan fuerte. Voz miliciana. Bueno, gracias por los comentarios. Sí, en cuanto a la cuestión de las disputas políticas, por supuesto que es importante, por lo menos en 1832, en el sitio que el general Andrade lleva a cabo, y por lo tanto lo que llama la atención es una manera de quizá no estar de acuerdo es el enorme número de deserciones de los cívicos para defender a Puebla. Eso es un elemento que me llama la atención, pero creo que en el capítulo se vislumbra mejor que los cívicos se rebelan en 1834, cuando el Congreso de Puebla ordena que sean enviados a apoyar a Veracruz. Entonces, este elemento es muy importante porque hay una diferenciación de milicios leales al gobierno estatal y milicias que están en contra del gobierno y que se amotinan. Entonces, por supuesto que eso es un elemento interesante. No quise ahondar tanto en el tema por la razón de que la doctora Alicia ya lo trabajó. Entonces, para evitar quizá ser tan reiterativo en la cuestión de las cuestiones políticas, me enfoqué un poco más en lo social. Entonces, por eso, bueno, y en cuanto a la cuestión de la conformación, que coincido con el doctor, sí, lo que yo recuerdo es que la doctora Alicia mencionaba que en general la milicia en sí estaba conformada por los sectores populares, a lo que yo encontré en los expedientes, en los documentos, que no, que la oficialidad eran generalmente comerciantes y que el Estado Mayor eran comerciantes y soldados retirados del ejército mexicano. Entonces, ahí quizá yo lo quise subrayar porque ella sí lo menciona y sí lo considera así, a lo que yo por eso lo señalo puntualmente, no es así. Pero bueno, tendría que hacer una relectura para ver si me equivoqué o para reafirmar esto, pero le agradezco sus comentarios. Muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario o algo más respecto a esto, querido Tacho? Bueno, muchas gracias, doctor, por su comentario. Y efectivamente yo me quedo con lo que dijo. La milicia cívica fue un componente social que permitió al final de cuentas, como dije en mi conclusión,
fue un elemento que permitieron a las élites disputar el rumbo del Estado, del territorio. Con eso me quedo y claro, es muy notable, muy notoria la relación de la milicia con el grupo político, con las élites. Sí. Un poco, nada más para... No, otra vez. Ay, tú te vas a echar una ponencia, deja si quieres dar un comentario, tú nos vas a echar el rollo a todos, espérate. No, nada más antes, ya casi me voy yendo, no, perdón, ya, no, nada más lo que, bueno, yo voy a, según me dijiste, Manuel, se van a grabar todas las participaciones, ¿no, Joaquín? Están grabando, ¿verdad? Así es, así es. Ojalá las pueda ver hoy, mañana sí voy a poder participar en algunas, pero nada más quisiera insistir, Eliud, tiene razón, yo nomás, si uno hace, si me permite nada más, que nos falta mucho de milicias, es la cuestión sí social, es la cuestión también lo ha hecho ya Claudia, vida cotidiana, pero yo no dejaría de insistir en esta relación entre milicias y sistema político, porque incluso la movilización social de los grupos populares se da desde las élites, no necesariamente se da desde los grupos populares, o al menos es lo que yo tengo esa impresión. Ya me callo, gracias. Ahora sí, Manuel, danos la conferencia. Pero no te vayas, que necesitas aprender. Y se fue. Bueno, no, felicidades a ambos. Voy muy concreto a las intervenciones de ambos. Una cosa, Liud, yo creo que tienes que enfocar tu texto como si fuera, por lo que te he escuchado, desgraciadamente aún no he podido entrar a tu texto, como si un lector lo leyera por primera vez. Es decir, yo entiendo lo que tú estás planteando, recuerdo perfectamente el texto de Alicia, pero si no aludes al menos a la idea central, citando a Alicia o lo que fuera, de tu planteamiento general sobre la milicia cívica en Puebla 2021, 24, perdón, 35 o 34, como has matizado en este caso, un lector nuevo o una lectora nueva a lo mejor no tiene todo el panorama que tú sí que tienes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, porque haya el texto de Alicia, y igual otros textos, no dejes de omitir consideraciones a discrepar, como estás planteando, que ese texto plantea desde el punto de vista político, en este caso, y tú te vas, y lo entiendo perfectamente, a la parte más social. Porque si no, un lector nuevo no tendrá una perspectiva. Yo creo que hay que sumar todo, lo que se ha hecho, lo que tú has hecho y evidentemente la discrepancia, pero no solamente en tu tema, sino en general. La segunda cuestión me parece muy importante, muy interesante lo que estabas planteando sobre la demografía. Yo no había pensado en esas circunstancias y en esa cuestión respecto a la cercanía de Puebla. Yo creo que eso sí que lo resaltaría, ¿no? En la medida. Sé que José Antonio no sabe, pero hay una limitación de los textos a, si no recuerdo mal, 18 o 20 páginas, por una cuestión de que no se alargue mucho, o sea, que no se extienda mucho el libro. No va a ser, en principio, habrá una versión digital, pero lo queremos sacar en libro en papel. La segunda cuestión, y entro efectivamente en debate, no solamente con Alicia, digo Alicia porque tú lo mencionas, sino contigo. Vamos, yo son dos cosas muy claras. Una cuestión es, me refiero al aspecto popular. Una cuestión es la base miliciana. ¿Quién son los milicianos? Y los milicianos, en general, o sea, con sus matizaciones regionales y un largo etcétera, pues son los habitantes de esas ciudades y de esos pueblos, ¿no? Entonces hay un porcentaje amplio, pues, de menestrales, de artesanos, hay otro porcentaje amplio de, podamos decir, trabajadores en general. Y esos son clases populares. Yo no entro
a debatir que son clases populares y cosas así. Hay un elemento claramente de esos ciudadanos que tú te dan en tus registros, como a todos, en los registros milicianos, que se dedican a trabajar, ¿no? No me refiero al concepto jornalero, que eso es una gran y vieja discusión, muy vieja discusión, desde los primeros escritos sobre los estudios sobre las milicias, porque en todos los reglamentos de la milicia nacional aplicada a México o aplicada a otras partes de América y aplicada después a España, siempre se efectúan los jornaleros. Y siempre hay una discusión en el concepto de qué se entiende los jornaleros. Otra cosa es la interpretación que harán los distintos ayuntamientos sobre ese concepto, si los incluyen o los excluyen y un largo etcétera. Por ejemplo, en 1838 el Ayuntamiento de Valencia incluye un batallón prácticamente de jornaleros y en el 39 los depuran a todos. Cuando entran un ayuntamiento más progresista y otro ayuntamiento más moderado, ¿no? En esta cuestión. Entonces, ahora, una cosa es esta cuestión y otra cosa es una cosa que tú estás planteando y me parece muy interesante. Comparar las milicias de antiguo régimen con comparar las milicias, ibas por ahí, con comparar la milicia nacional o comparar la milicia cívica, en el sentido de la plana mayor o del Estado Mayor. ¿Quién son estos? Bueno, en el caso de la milicia cívica lo sabemos, porque muchas veces reflejan las profesiones, pero son profesiones, son rentistas que efectivamente pueden ser los mismos o no, con los mismos apellidos que las milicias coloniales, pero bueno, ahí entran abogados, entran profesores liberales, entran comerciantes y en general estos. Y estos no son los aristócratas de la parte colonial. Entonces, yo ahí no es que discrepe o no discrepe, sino que no es lo que tú estás planteando, sino que ahí sí que hay una ruptura en una fuerza armada creada miliciana, creada contingentemente, coyunturalmente por el antiguo régimen, se llame como se llame esas milicias, y la milicia cívica que está creada por el Estado, primero el doceañista y después el imperio y después el Estado federal, me refiero al Estado republicano federal. O para el caso centroamericano, asumido y yo luego evidente también. O sea, yo ahí sí que, tú eres obviamente, ahí sí que veo una ruptura, no solamente en que sean los mismos o no los mismos, sino que la naturaleza y el cariz de esas milicias y a quién están sirviendo son diferentes, porque los ayuntamientos ya son diferentes, es cómo se crean los ayuntamientos, quién está organizando esos ayuntamientos, y luego los estados. Porque, como bien sabemos, la milicia cívica pertenece a los ayuntamientos y después también pertenece al Estado, ¿no? O sea, dirige y arma, ¿no? Entonces, eso es un elemento que me parece muy, muy interesante y, evidentemente, a debate. Y esa división que tú haces me parece importantísima, ¿no? En el sentido de reclutamiento, el perfil socioeconómico, los reglamentos, pues bueno, que no has encontrado, que no existen, y eso es un problema, pero sí que hay reglamentos generales, ¿no? Las contribuciones efectivamente y luego de la movilización de Puebla. ¿Y por qué tu fecha del 34? Y respecto a Anastasio, no sé si es porque no hay documentación o simplemente porque no habéis entrado, es por qué no entráis en el 2023. Es decir, porque el 2023 os explicará el 24, 25 y 26. Y el reglamento del 27 empieza a cambiar, pero ahí hay una primer, yo no sé si en Michoacán, y me imagino que sí, hay documentación del 20 al 23, pero lo que yo revisé, evidentemente, tanto en la Ciudad de México como Zacatecas, por supuesto que el 20 se recluta, no se reclutan, se alistan. Y esa milicia nacional del 20 se convierte en la milicia del 21 y la milicia del 22, que es milicia nacional, se convierte en la milicia cívica del 23, prácticamente. E incluso se le siguen llamando a los milicianos cívicos milicianos nacionales, por una continuidad totalmente, ¿no? Es decir, aquí en esos cortes, que eso tendríamos que discutirlo, pero no sé si ya nos ha dado tiempo, esos cortes tan estrictos en cuanto a una historia, vamos a decir, tradicional,
de cortar por el 21 y luego por el 23, el 24, en la milicia nacional, en las milicias nacional, en su transición a milicia cívica no sirve. ¿Por qué? Porque el Estado liberal doceañista, heredero con todas sus matices, del 21-23, es en parte heredero del 24, pues hasta, yo diría, hasta el 25-26, con las constituciones y con los congresos, que ahora están haciendo obras maravillosas sobre esa cuestión, ¿no? Y con todas sus diferencias. Pero si pudierais, yo sé que os estoy exigiendo si son un límite de 20 páginas y que haya muchas cosas, pero ese 20-23 no lo descartéis. Y si no recuerdo mal, tú y tu hermano hicisteis dos magníficas tesis de licenciatura o de maestría de licenciatura, que yo leí en su momento, en donde ya también que abordabais estas cuestiones, ¿no? Entonces, aunque fueran, bueno, no sé, un 10%, un 15%, un 20% de esas 20 páginas, y ni siquiera como una introducción, sino como una explicación para a partir del 24. Hay una cosa solamente, Anastasio. Yo no utilizaría, y sé que lo has utilizado aquí, la consideración de ejército para la milicia, porque eso da lugar a una gran confusión. Es decir, una cosa es el ejército, otra cosa es la milicia permanente, que es el ejército, y la utilización de las milicias y el concepto de milicias que se extienden por aquí. ¿Cuál puede funcionar? Bueno, yo utilicé el de Fuerzas Armadas, porque ahí en esas Fuerzas Armadas sí que están, una sería el ejército y otra cosa sería las milicias, y sé que evidentemente hay una prodigalidad de milicias, porque hay una supervivencia en algunos casos de milicias, ¿no? Ahora, nuestro cuño y nuestra marca y el libro, ponemos el foco en las milicias nacionales, que en su tránsito hacia milicia cívica, pero también ponemos el foco especialísimamente en ese periodo concreto, que es la Primera República, y para el caso centroamericano, la República Centroamericana hasta el 38. Ese es el foco. Como también el foco necesariamente lo que estáis planteando. Y sí, pues Antonio, me estoy extendiendo, perdón mucho, que son ayuntamientos, diputaciones y congresos, obviamente. Pero de todas formas, felicidades a ambos. Ya lo sabía. ¿Qué quieres que te diga? Muchas gracias, Manuel. No sé si quieran hacer alguna réplica, Eliud y Anastasio, si nos daría tiempo de otra intervención. Adelante, Anastasio. Muchas gracias, doctor Manuel. Creo que son muy, muy finos, muy finos sus comentarios. Y sí, claro, es cuestión de estructurar bien el texto y de ahondar, así como usted me dijo, que tomar en cuenta esos aspectos, una explicación del 20 al 23, por el caso de la milicia cívica. Eso lo voy a tomar en cuenta con mi hermano. Gracias, doctor. Muchas gracias. A vosotros. Bien, como decía Manuel, una de los intentos, de los intereses y de lo que busca la obra y el proyecto, ¿no? Es justo en lugar de hacerlo los cortes tradicionales que hemos visto constantemente, ¿no? Desvincular la consumación, desvincular también u omitir incluso el imperio y todo recomenzarlo en 1824, tratar, ¿no? Más o menos de dar una cierta, mostrar más bien, mostrar la continuidad y las rupturas evidentes, ¿no? Que se van a dar en 1820, 35, 36, dependiendo del periodo que cada uno determine, pero digamos, como parte de un mismo proceso, ¿no? Cómo se va a ir desarrollando. Nos quedan escasos minutitos. Yo tengo una muy breve, son preguntas muy, muy concretas, ¿no? Para Eliud. Justo tiene que ver con esto último que se mencionaba. Si habías distinguido las tensiones entre esas milicias y el ejército regular que generalmente van apareciendo, van surgiendo, ¿no? Y esta escasez que muy marcadamente hablas de 1829, si es permanente, que yo me imagino que la respuesta va a ser que sí, ¿no? Siempre las milicias están batallando hasta dónde tener sus cuarteles generales, y ya no se diga pago de recursos, pago del PREST y demás, pero
si se resolvió de alguna forma, fue permanente, hubo momentos como más críticos y me imagino que este 29 fue uno de esos momentos, ¿no? Y en el otro lado, la otra exposición, Tacho, preguntarte Eliud lo comentó, ¿no? Al inicio, la cuestión de los archivos y la información, ¿qué tan huidiza es la información para el caso de Michoacán? En la medida de que hay mucha variedad de archivos, ¿no? Los mencionaste al inicio, en tu caso, pero ¿qué tan nutridos están esos archivos para cuestiones netamente milicianas o si se tiene que, como constantemente el historiador hace, ¿no? Llegar por otro tipo de información, otro tipo de fuentes, no necesariamente las propiamente milicianas, para llegar al dato duro, digámoslo así. Y esas serían las dos preguntas para cada uno, por favor. Gracias, Joaquín. En cuanto a la cuestión de los enfrentamientos entre milicia y ejército, bueno, podemos decir que por un lado colaboran en la defensa de la ciudad de Puebla en 1832, cuando el general Andrade defiende la ciudad del ataque de Santa Anna, y por otro lado se enfrentan ya en el 33 y sobre todo en el 34, son los milicianos de Puebla y de Cholula y de otras partes del estado de Puebla que están enfrentando directamente al ejército. Entonces, al grado de que son disueltas precisamente por Guadalupe Victoria, ¿no? En casi un escarmiento por haberse enfrentado similar como en el caso de Zacatecas, ¿no? Que va a ser quizá el ejemplo más clásico, pero en el caso de Puebla también se dio a menor escala, en menor proporción, pero también hubo. Ahora, yo más bien encuentro como diferencias entre el ayuntamiento de Puebla y el ejército, que en algún motín por ahí de 1823, el ejército mexicano, al carecer de sus saberes, intimida y casi extorsiona al ayuntamiento. Ahí como que encuentro sí un enfrentamiento en ese aspecto. Ahora, lo que mencionabas era, ¿cuál era la segunda pregunta? Perdón, se me está escapando. Los recursos, ¿no? Y sí, 1829, solo uno más, un momento crítico más. Yo creo que el momento más crítico fue en 1834, en el sentido de que se está aumentando en un 50% y hasta 100% el costo de la alcabala, especialmente de las harinas, que es Puebla se caracteriza sobre todo por el Valle de Atlixco, de producir trigo y enviarlo a la Ciudad de México. Entonces ahí es el momento más crítico y que refleja la falta y la necesidad de armamento, ¿no? Para pertrechar a los milicianos. Y efectivamente hay constantes comunicaciones del gobernador de Puebla entre el 1832 y 34, solicitando armas, solicitando caballos, ¿no? Solicitando todas estas cuestiones para pertrechar a los hombres. Y en general en todo el estado hubo crisis económica, que bueno, citando a la doctora Alicia, ella lo ha demostrado que hubo un déficit prácticamente desde 1824 hasta 1836. O sea, todo de mi parte, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tu comentario. Yo creo que con los archivos sí hay bastante información acerca de la milicia cívica, pero el archivo donde me quedo yo es con el archivo del Congreso. Ahí sí encontré un poco de bastante información, pero desgraciadamente, como en todos casos, la documentación, la paleografía es ya se está borrando la información y el texto. Ok, entiendo, pero sí hay. Sí, claro. Hay, a diferencia, digo, también porque una de las cuestiones importantes o que nos interesan mucho es marcar estas diferencias, ¿no? Regionales, ya con Eliud lo veía esto, ¿no? Este punto específico originalmente, pero por cuestiones de programa, ¿no? Estaba junto con la mesa de Sergio Vargas, en la mesa de Sergio Vargas de Veracruz, ¿no? Como un espacio muy específico de convivencia, ¿no? Pero lo que buscamos es tratar de ver los matices propiamente de la territorialidad que cada una de estas milicias enfrentaba y en ese sentido, pues las diferencias que el propio cuerpo va a resentir. Adelante, José Antonio. El micro. Oye, muy rápido, oyendo el caso de Puebla y de Michoacán, y sobre todo el de Michoacán,
Yo sí recomendaría, porque sería realmente interesante, sí, la gran mayoría de la información sobre milicias para Michoacán está en el Congreso. ¿Por qué lo digo? Porque estoy trabajando en Michoacán y los liberales de Salgado en particular, ¿no? Bueno, y valdría mucho la pena, y ahí voy también con el IUD, de hablar de grupos populares, pues hay grupos populares, pero aquí sí la cuestión étnica, la cuestión de la calidad étnica es muy importante, porque en el archivo de Pátzcuaro, que recomendaría mucho que vieran, si hay posibilidad, ahí sí se nota cómo el ayuntamiento, en un lugar donde estaba rodeada de pueblos indígenas, hay, o yo lo vi, y perdón, es que Comisión Forestal Estatal no te puedo decir, y no me acuerdo tu nombre, perdón. José. Mucho. José, en Pátzcuaro, ahí hay una buena parte, muy selecta, muy complicada de ver, pero como el ayuntamiento, controlado por estos mestizos criollos, tienen que reflejar y tienen que reaccionar frente a la solicitud por parte de los grupos para que les den reclutas en las milicias, que organicen las milicias. Y ahí sí creo que sería muy interesante para el caso de Michoacán y también de Puebla, no perder esto de las calidades étnicas que tienen los reclutas en esta primera mitad del siglo XIX. Lástima que no hay nadie sobre Oaxaca, qué bueno que está Melchor, él ha trabajado esto, pero frente a una sociedad indígena, ¿cómo se puede reaccionar frente a las milicias? Yo creo que eso sí sería una aportación muy interesante también de el seminario. O sea, ir más allá de lo popular, sí, lo popular, pero ¿qué es lo popular? No voy a entrar en una conceptualización, pero sí en una caracterización étnica en algunos espacios. Puebla, no sé qué tanto, sé que estás viendo, Eliud, más la ciudad de Puebla, ojalá algún archivo de alguna zona indígena, no sé, pero sí yo insistiría en esto. Sí son grupos populares, pero en el caso de algunos estados, el referente que sigue siendo la calidad. Y en ese sentido, la calidad étnica es fundamental. Yo creo que eso puede ser una buena aportación en el seminario. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Justo como ustedes bien saben, ¿no? José Antonio, al igual que Manuel, por supuesto, desde hace muchos años han trabajado estas mismas milicias, han publicado una obra que seguramente es de referencia para cada uno de nosotros, y justo eso era lo que buscábamos, ¿no? Una visión panorámica, ¿no? Amplia, que pueda servir sobre todo para trazar líneas generales de análisis y de reflexión para los trabajos, ¿no? Cada uno con su especificidad, con su territorialidad a enfrentar, pero también digamos, partiendo de ciertas preguntas semejantes, ¿no? No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, alguna réplica por parte de ustedes. Si no, pasaríamos pues a la segunda mesa, porque a pesar de que no llegó Mario, pues ya agotamos el tiempo de esta primera. No sé si Eliud, Anastasio tengan algún comentario. Si no, continuaríamos. Pues muchas gracias, agradecerle a todos por estos minutos de la ponencia. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias al doctor Manuel y al doctor José Antonio. Eliud, felicidades por tu ponencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí, igualmente agradecer a José, a Joaquín, a Manuel y al doctor Serrano sus comentarios y su apoyo, y a ustedes los que estuvieron aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Y bueno, sin descanso por ahora al menos, continuaríamos